Óscar Uceda, presidente de Historiadores de Cataluña, buen amigo y luchador infatigable contra el falseamiento de la historia y porque además es su pasión y es su profesión, auténtico difusor hasta el último aliento de la verdad. De verdades que, bueno, pues a muchos nos parecen algo tan básico como que Cataluña nunca fue un estado independiente, que la diada, esta otra de sus múltiples ensoñaciones, no es lo que ellos quieren vender, que la figura de Rafael Casanovas no era precisamente la figura que ellos ensalzan ni homenajean, ahora que estamos ya a poco más de 2 semanas de la diada, así la llaman, Nacional de Cataluña, del 11 de septiembre, sino todo lo contrario, que Companys, Luis Companys, fue un genocida, un criminal y un asesino y tantas cosas. Mucho trabajo el que tiene usted y todos sus compañeros, todos los buenos historiadores que hay en Cataluña, don Óscar, a sus espaldas, y ingente labor la que os queda por delante. Muy buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes, don Eurico. Pues la verdad es que sí, que motiva el hecho de que te guste la historia. La historia, como bien dices, es la obsesión por conocer nuestra realidad pasada, lo que pasó de verdad. Lo que no pasó de verdad no nos interesa para nada porque nos autoengañaríamos, ¿no? Y nuestra obsesión, que es complicada, es intentar averiguar qué pasó realmente y transmitirlo y explicarlo. Y así debería ser. Lo único que, como bien dices, no se usa o no se utiliza en mi tierra con ese objetivo, en buena parte por la injerencia política y en buena parte porque se pretende construir un relato de enfrentamiento entre dos realidades que se construyen distintas cuando son iguales para justificar un proceso de separación. Y el tema de la diada, el tema de la guerra civil, el tema de 1000 conflictos, se manipulan a la hora de explicarlo, se distorsiona el porqué de estos conflictos para venderlos como un conflicto entre España contra Cataluña, cosa que no fue. Pero esa es obsesión y por esta labor que llevan haciendo desde hace muchísimos años, pues se explica el porqué de esta obsesión que tiene el catalanismo, sobre todo en esta fecha del 11 de septiembre que tanta importancia les da y que tanto daño les hace que se hable realmente de lo que pasó, como en un vídeo que publicamos el año pasado en Historiadores de Cataluña, que ha tenido bastante éxito y que no les ha gustado nada en absoluto. Decía que, entrando ya, pasando de lo general a lo particular, el vídeo del que habla Óscar Uceda es un vídeo que podéis encontrar si vais al canal de YouTube, al que además os animo a suscribiros, cuando menos, ¿no? Para ver las notificaciones y el trabajo que hacen estos valientes y abnegados historiadores y luchadores por la verdad, canal Historiadores de Cataluña, y se titula exactamente, lo tenía delante y se me acaba de ir, La diada, una explicación histórica o la verdad histórica. ¿Cuál es el título exactamente para que nuestros espectadores lo localicen en YouTube? Sí, ahora me has hecho dudar a mí también. Claro, lo buscamos. Mira, aquí está. Canal de YouTube, Historiadores de Cataluña. Historiadores de Cataluña. Documental, 2 puntos. La diada, una historia crítica. Una historia crítica, exacto. La diada, una historia crítica. Ahí podéis encontrar la verdad del cuento. Y un vídeo que ahora nos va a contar Uceda, bueno, pues para el que han tenido que poner, por supuesto, dinero de su bolsillo, claro, es lo que nos pasa a los que no vivimos de la mamandurria y tenemos encima que luchar para difundir nuestras ideas, mientras que otros tiran con pólvora del rey, y que además me consta que los poderes públicos y asociaciones de la llamada sociedad civil, que en realidad lo que viven es de chupar del bote del erario público, os han puesto todas las trabas, por ser suaves, del mundo. Bueno, esto es habitual. Nos gusta la labor que hace nuestra asociación, el vídeo, que es un documental modesto en cuanto a factura, porque tampoco disponemos de recursos, pero sí con una participación de historiadores de primer nivel y de gran prestigio. Es un documental de una media hora donde se explica no solamente la diada, el 11 de septiembre, sino el todo, la guerra de sucesión en Cataluña y el por qué y qué ocurrió realmente y por qué interesa también ocultar lo que de verdad ocurrió. Porque la historia que nos llega, la historia que nos venden cada 11 de septiembre es una historia manipulada, como decía, por un interés político. Aquí se explica cómo se hizo, cómo se construye, porque esta realidad de la guerra de sucesión y de la diada es relativamente reciente en el tiempo, no es una construcción histórica moderna, sino que se decide bastante más tarde cómo se tenía que vender este producto a la opinión pública, precisamente para conseguir estos objetivos de control y de manipulación de la noticia pasada. Y a lo mejor se sorprende, la gente seguramente se sorprenderá hasta qué punto situaciones
en el pasado pueden ser bastante más fáciles de creer si vemos las noticias reales de lo que ocurrió y de lo que se nos oculta, personajes insólitos que se desconocen. Todo el mundo conoce a Rafael de Casanovas, pero la gente desconoce que Rafael de Casanovas, su cargo era el equivalente actual, salvando las distancias, del alcalde de Barcelona. Era algo más, porque el conseller en cap tenía más poder que un actual alcalde de Barcelona, pero es el personaje que se ha hecho famoso. Aparte de que es una figura manipulada por la historiografía catalanista, su antecesor murió durante la guerra y no lo conoce nadie. Se habla en el vídeo de él. Y murió porque lo mató un exaltado, digamos, del bando supuestamente catalán. ¿Por qué han metido, me voy a poner el chaleco como si mis rudimentos de historia fueran muy básicos, y el chaleco, que es verdad que no lo soy, porque yo soy, es más, hablo estos días desde la Castilla más profunda, desde mi tierra. Miedo me da volver a Madrid. Miedo me da, ya le decía ayer a tu señora, a Ángeles Ribes, que no es que me dé miedo, sí me apetece mucho volver a Barcelona el 18 de septiembre, pero digo, miedo me da volver a Madrid con lo enrarecido que está el ambiente. Digo, los que somos castellanos viejos o de otras latitudes de España, y no tenemos por qué estar tan familiarizados con la figura política de Rafael de Casanovas. ¿Por qué para ellos es un emblema? ¿Por qué tiene tanta importancia, Óscar? Ellos lo utilizan, deciden elevarlo a la categoría de héroe, porque era un alto cargo civil durante el último asedio, porque hubo 3 asedios durante la Guerra de Sucesión de Barcelona. Esto también se tiende a olvidar. Y el primero de ellos fue de los austracistas, supuestamente del bando catalán, ¿no? Mal llamado bando catalán después por la historiografía. Y que bombardearon Barcelona, mataron al presidente, lo que ellos llaman presidente de la Generalitat, en el bombardeo, que es otra de las figuras que deciden enterrar en la historia en la versión catalanista que se nos da de los hechos. Y es tan importante la figura de Rafael de Casanovas porque en el último día, en el último momento, en la brecha, sacó, como era acostumbrado en los momentos de gran peligro en un asedio de la ciudad de Barcelona, el pendón de Santa Eulalia y llevarlo a la brecha para llamar a la última defensa a los defensores de la ciudad, y allí resultó herido y incluso en el siglo XIX se empezó a transmitir que no solamente fue herido, sino que además murió en ese hecho, ¿no? Realmente fue herido en una pantorrilla, se retiró en el mismo momento a retaguardia, se pudo curar, salió de Barcelona a escondidas cuando la ciudad realmente cayó, al otro día que se firmaron las capitulaciones. Fue un hombre que fue perdonado por el rey, pero bueno, toda esta parte también del último discurso que da en la brecha para ensaltar a los barceloneses a que resistan y que den hasta la última gota de su sangre. En su discurso habla que lo hagan no por Barcelona o no por la independencia de Cataluña. Él dice textualmente que lo hagan por la libertad de todos los españoles. Y esto es un tema que también esconde la historiografía catalanista. Era un señor que era partidario de uno de los 2 bandos en una guerra civil entre españoles. Los partidarios de los Borbones y los partidarios de la Casa de Austria. Buena parte, que no todos, de los catalanes optaron por la opción austríaca, mientras que otros, que también se tiende a olvidar, optaron por la opción borbónica. Había catalanes también al otro lado de las murallas aquel 11 de septiembre. ¿Por qué se utiliza esta figura? Por lo dramático, por la carga de la figura, por el poder que tenía, tampoco tanto, pero por el poder político que tenía en aquel momento, y lo que se hace es manipular la historia de lo que realmente pasó y hacer visualizar al presente, al ciudadano del presente, que un antiguo mandatario de la Cataluña semi-independiente o independiente cayó el último día de forma gloriosa en la brecha, víctima de un balazo españolista. Esta es un poco la foto que transmiten y que vende. Y por eso sale la gente los 11 de septiembre, porque la figura, el momento histórico que se les ha representado es este. Dime, Óscar, recuerda, Óscar, para las nuevas generaciones que desgraciadamente para ellos ya no estudian historia o estudian solamente esa pequeñísima porción de la historia, ¿qué interesa al gobierno social comunista con gran aplauso y apoyo de los nazi-onalistas? Digo, que no saben algo tan básico como que Cataluña
nunca no ya fuera independiente, no fue un reino independiente. Cataluña nunca estuvo al margen. Cataluña dependió durante siglos de la corona de Aragón, de la corona de Castilla, pero Cataluña nunca fue un ente por sí mismo. Esto da pereza recordarlo, ¿no? Porque parece que siempre estamos, pero lo que resulta increíble es que haya, no sé, cientos de miles de personas, producto del secuestro de la educación, también lamentablemente en tu comunidad, al igual que en las Vascongadas, durante décadas, que sigan creyendo que así fue, que sigan, que hayan somatizado esa mercancía averiada. Sí, sí. Además se hace desde arriba. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hablabas de la Corona de Aragón. La institución a la cual, o la corona a la cual pertenecía el Principado de Cataluña o los condados catalanes en la Edad Media era la Corona de Aragón. Esta realidad histórica se sustituye y se empieza a utilizar otra forma de denominarla en Cataluña a partir de 1870 y pico, a través de un libro que publicó Bofarull, que habla de la corona catalano-aragonesa. Esto es una construcción, una invención del siglo XIX que lo que venía es a reivindicar, a decir cómo podía ser que Cataluña, que el periodo, digamos, de mayor esplendor de Cataluña fue la Edad Media, no tuviera su propia corona, no fuera un estado, por así decirlo. Y por eso manipulan el nombre auténtico que tenía aquel estado, que era la Corona de Aragón, por el de la Corona catalano-aragonesa. Y esto se utiliza también desde el punto de vista, desde el mundo universitario. Se acepta desde el mundo universitario, no todo el mundo, pero sí una buena parte, esta coletilla, cuando en realidad es una coletilla política, no histórica. Tú viajas en el tiempo, si tuviéramos las máquinas para viajar en el tiempo de Wells, nos iríamos al siglo XV y preguntaríamos por dónde cae la corona catalano-aragonesa y nadie sabría dónde está porque no existía. Es una invención que viene del siglo XIX y como estas muchas. Entonces, ¿por qué llega y por qué ha llegado esta idea fuerza de que Cataluña era pero no era? Porque también era condado pero no del todo, que no era reino pero tampoco hacía falta, pero en realidad sí que lo éramos y que era como un estado. Es una idea fuerza que se transmite para que los de ahora piensen que se ha perdido algo, que era la independencia, cuando nunca se tuvo. Siempre Cataluña, en el momento que se ha configurado como tal, ha dependido de un estado superior, sea la corona española o sea la corona de Aragón. Podríamos pasar horas, Óscar, hablando por hablar de otras figuras fascinantes, en este caso, para la historia del horror, del terror y del crimen, esa deificación de asesinos como el Lluís Companys, que llegó a firmar, no sé si fueron 6.000, 8.000 penas de muerte, no sé cuántas, tú eres quien sabes de esto y podrás indicarme las fuentes correctas, y lo han convertido también en otro mártir, en otro mito de esa historiografía, de ese relato con el que pretenden sustentar y arquitecturar pues algo que no es más que una entelequia, y le van a poner flores también al fulano y en fin, y le dedicarán calles. Digo yo que la ley de memoria histórica o histérica o etarra, yo últimamente la denomino la ley de memoria etarra ya, pues digo yo que también, pues a lo mejor debería de quitarle las calles que tenga o las plazas que tenga en toda la comunidad autónoma catalana a este asesino, a este criminal, ¿no? Es que, claro, el problema de todo esto es que no es una ley política, no es una ley histórica, es una ley política. Entonces aquí lo que hace es dividir entre buenos y malos de lo que ellos consideran que son buenos y malos. Esto por un lado. Y por el otro, que lo podemos ver en las últimas declaraciones de Borràs, en que la guerra civil fue una guerra de España contra Cataluña. Al final, todo el argumentario de la historiografía más radical catalanista viene siempre a transformar un conflicto pasado, el que sea guerra civil, sea guerra sucesión, sean los conflictos sociales en el siglo XIX, sea la guerra de independencia, lo que se quiera, en una guerra entre España contra Cataluña. Este es el constructo que pretenden hacer. Cuando hablan de Companys, quieren elevarlo como una víctima catalana de España. Es el presidente de Cataluña que mata, que fusila el Estado español. En el momento que se hace esta distinción, los crímenes de un lado se olvidan, los crímenes del otro se elevan y se convierten en agravio. Y todo esto está pensado y tiene un objetivo político. Es que no podemos desviarnos que en el fondo todo esto tiene un objetivo político. Y en el tema de Companys es evidente que firmó penas de muerte.
cuando quieras te puedo pasar, tenemos PDFs en la asociación, o te lo puedo mandar por correo electrónico, de una infinidad de sentencias de muerte donde ponía el visto, como también ponía Franco. Cuando ponía las penas de muerte no firmaba Francisco Franco, sino que ponía una marca. Aquí es lo mismo, o sea, me parece que era la Consellería de Gobernación, si no me equivoco, porque no es mi especialidad, el siglo XX, quien firmaba las sentencias y le ponía la marca, le ponía la mosca de visto, ¿no? Entonces, es un tema conocido de que bajo su mandato y la Generalitat pues ejecutó a catalanes, no ejecutó a castellano-leoneses. Eran catalanes y los ejecutó porque eran de una ideología política distinta a la que tenía por aquel entonces y hoy más o menos es que republicana, eran catalanes de derechas, para entenderlos. Me gustará, como además antes del 11 de septiembre, Óscar, volveremos a hablar tú y yo y daremos más datos que ahora no podemos desvelar todavía, sobre ese vídeo que habéis preparado y en el que seguís trabajando en Historiadores de Cataluña, pues tendremos mucho gusto en publicar, por cortesía de Historiadores de Cataluña, por cortesía de nuestro amigo Óscar Uceda, pues algunos documentos oficiales donde se vea, si no la firma la marca, de este criminal, de este genocida, del Lluís Companys, al que deifican y mitifican ahora toda esta secta de tarados, donde se vea perfectamente que este tipo fue el responsable del asesinato de miles y miles y miles de inocentes. Don Óscar Uceda, como siempre, un placer asistir a una lección magistral como la que nos das. Un placer hablar contigo y te emplazo para que hablemos, Óscar, unos días antes de esa diada, esa llamada por ellos Fiesta Nacional de Cataluña, unos días antes del 11 de septiembre, domingo, y que aclaremos y vayamos más allá en algunos de los aspectos que hemos tratado. Cuídate mucho, Óscar, y hasta dentro de un par de semanas aproximadamente. Muchísimas gracias. Un abrazo, Eurico. Un abrazo.